Y lo primero que tenemos que hablar es sobre pericarditis aguda, que es la inmensa mayoría de la patología del pericardio. Primero tenemos que recordar el diagnóstico, y esto lo voy a hablar muy brevemente. Es un dolor torácico que suele ser de características, y dice la guía, pericardítico. Todos conocemos que mejora en posición maometana, que es inclinándose hacia adelante para lavar. También que es un dolor de tipo pleurítico, puede ser un dolor, está cambiando, puede tener también frote pericárdico, puede tener, sí cambió un poco la presentación, frote pericárdico, una elevación difusa del ST o un infradesnivel del PR, o derrame pericárdico que se haya documentado sea nuevo o en deterioro. Con al menos 2 de estos criterios vamos a tener el diagnóstico de una pericarditis aguda, y el tratamiento, como bien todos saben, va a oscilar con un eje central que va a ser la aspirina, 1 gramo cada 8 horas, y la colchicina, 0.5 miligramos cada 12 horas, o cada 24 horas en aquellos pacientes que pesen menos de 70 kilos. Este es el único tratamiento que se ha demostrado de primera línea que disminuye recurrencias. Hay que recordar, como el paciente va a tener un AINES, por lo menos por un mes, este paciente debe tener siempre gastroprotección. Aquí recomiendo eso, omeprazol 20 miligramos cada día, pero podría ser omeprazol 40 miligramos, lo que prefieran. Restricción de ejercicio, muy importante, sobre todo en atletas, que se ha restringido el ejercicio, y hay algunos esquemas que se han propuesto de cómo restringir el ejercicio, que el primer mes sea reposo completo, luego pues de la semana 2 a 4, que no supere una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, y puede ir reintroduciéndose el ejercicio progresivamente dependiendo de la evolución de cada paciente. Sabemos también que no debemos utilizar corticoides sistémicos de entrada porque han aumentado la recurrencia en pericarditis aguda, y la única manera en la que debemos utilizarlo en primera línea es cuando tiene una contraindicación absoluta para AINES y o colchicina. El esquema en el que lo vamos a utilizar, vamos a tener por un lado la aspirina, que va a empezar, como les contaba, 1 gramo cada 8, y en la medida en que pase el tiempo, es decir, entre la primera y la segunda semana, vamos a empezar a disminuir la dosis, 500 miligramos cada semana, hasta completar más o menos un mes. La colchicina, la idea va a ser completar 3 meses, y solo vamos a reducir la dosis si presenta efectos adversos. Usualmente es muy bien tolerado. El único efecto adverso, como la mayoría de ustedes conocen, es un poco de enfermedad diarreica. Lo segundo que quería contarles de pericarditis aguda es cómo diferenciarla de un infarto agudo del miocardio, que con nuestros compañeros aquí de urgencias se encuentran mucho con esta situación, y es que en los pacientes que tienen una elevación del ST, a veces no es un infarto tipo 1, a veces es una pericarditis. Y encontramos que la depresión, el infradesnivel de PR en cualquier derivación, menos en ABR naturalmente, va a tener una sensibilidad de 88% y una especificidad de 78% para el diagnóstico de pericarditis. Cuando lo juntamos con un ascenso del PR en ABR, como vemos en pantalla, eso es un poco más específico, menos sensible, y en conjunto tiene un valor predictivo positivo de más o menos 94% y un valor predictivo negativo de 90% para diferenciar pericarditis de infarto. Hay otros signos que nos pueden ayudar, como lo son encontrar más de 7 derivaciones, ojalá con una distribución no coronaria, elevación del ST, y el ancho del QRS cuando en la derivación que tiene una elevación del ST, también encontrar estos signos se ha asociado más a pericarditis que a infarto agudo del miocardio. Pero entonces vamos a hablar ahora sí de lo que nos pertiene el día de hoy, que es qué ha sucedido nuevo en pericarditis, y quiero concentrarme usualmente en lo más frecuente, que es la pericarditis aguda y la pericarditis recurrente. Las definiciones yo creo que también hemos revisado ya y las conocen. La aguda, hablamos, la que acabamos de mencionar. Recurrente es cuando recurre después de las 4 semanas, libre de evento, es decir, un paciente tuvo un episodio de pericarditis aguda, se mejora, y después de 4 semanas vuelve a presentar otro episodio que cumple criterios nuevamente de pericarditis aguda. Incesantes son aquellos pacientes que no mejoran, y la crónica es que duran más de 3 meses.
Lo primero que vamos a hablar en pericarditis nuevo es los betabloqueadores. En el 2021 el grupo de IMACIO estudió 350 pacientes aproximadamente que tenían pericarditis aguda o recurrente. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión de este estudio? Ellos tomaron pacientes que podían tener el 49% tenía pericarditis aguda, el 51% tenía pericarditis recurrente. Todos los pacientes tenían síntomas a pesar del tratamiento médico con AINES, colchicina o prednisolona, y todos tenían una frecuencia cardíaca por encima de 75 latidos por minuto. Los betabloqueadores que ellos utilizaron era principalmente bisoprolol y metoprolol. Sin embargo, en el protocolo del estudio reportaban que podían utilizar ibabradina en caso de tener una contraindicación para betabloqueadores, lo cual no fue necesario en ninguno de los pacientes del estudio. ¿Ellos qué encontraron? Reducción de síntomas. Había una reducción estadísticamente significativa de síntomas, aproximadamente 10 puntos porcentuales, 4% de los pacientes que recibieron betabloqueador versus 14% de los que recibieron placebo estaban libres de síntomas. Y hubo, lo que más me pareció interesante de este estudio fue una disminución numérica, pero no significativa estadísticamente, de recurrencia. Ahora bien, el estudio no tenía un poder estadístico para detectar este desenlace, que era un desenlace secundario, y me llamaría mucho la atención ver un estudio en un futuro, ojalá cercano, que mida como desenlace primario recurrencia con el uso de betabloqueadores en pericarditis aguda o recurrente. Las metas de frecuencia eran 70 latidos por minuto. Ahora, ya todos sabían, pues veían venir que íbamos a hablar de los antagonistas de la interleuquina 1, y nosotros en las presentaciones siempre solemos simplificar un poco la fisiopatología para volverla más digerible, por así decirlo. Yo quería traerles, esto es la familia de las interleuquinas 1 y su cascada fisiológica normal. Quería que intentaran hacerle un seguimiento, ahora que empieza a correr, si encuentran a ver cómo se correlacionan el resto de las interleuquinas con todos sus mecanismos fisiopatológicos. Primero, muy difícil. Cuando uno se da cuenta y uno habla de los inhibidores de la interleuquina 1, inhiben la alfa o la beta, y esa no llega al inflamosoma, entonces se para la respuesta, pero la realidad, como vemos aquí, nunca es simple. La realidad siempre es mucho más compleja. Nosotros tratamos de simplificarlo un poco, que es lo que hacemos con este gráfico. Y para las personas de este lado del auditorio y los que nos ven virtualmente que no conocen muy bien esto, se los vamos a explicar relativamente sencillo. Entonces, primero tenemos el pericardio. El pericardio, cuando se hace un daño, va a liberar interleuquina 1, subunidad alfa. Esa, imagínensela como el hermano menor de la subunidad beta. Cuando se meten con el hermano menor, él va a hacer, ya llega a la casa donde está el inflamosoma y va a buscar a su hermano mayor, que es la subunidad beta. La subunidad beta va a generar la mayoría de efectos deleterios sobre la célula, pues la célula pericárdica, por así decirlo, pero no solamente va a ser él va a llamar a sus amigos, la interleuquina 6 y el COX, que van a aumentar la PCR, van a generar fiebre y en últimas van también a generar todo lo que es la cascada inflamatoria. Pero no olvidemos quién fue el que empezó. El que empezó fue el hermano menor y él no se va a quedar atrás. Él llega también a atacar el pericardio. Y son los tres que llegan y forman la cascada inflamatoria que va a terminar generando los efectos adversos. No podemos olvidar ninguno de estos tres agentes dentro de esta pelea que están formando contra el pericardio. Ahora, cuando miramos a ver cómo actúan cada grupo de medicamentos, primero, el más antiguo y más estudiado para muchísimas enfermedades, la colchicina. Inhibe en cierta medida el NLPR3, que es esencialmente el inflamosoma. Y tenemos tres medicamentos que antagonizan la interleuquina 1. En primer lugar, el canakinumab. Y fíjense que el canakinumab, que es un
anticuerpo monoclonal contra la subunidad beta de la interleuquina 1, deja de lado la interleuquina 1 alfa. Entonces, ya listo, paramos al hermano mayor, pero si nos damos cuenta, el hermano menor sigue llegando a atacar el pericardio, por lo que no va a ser una alternativa máximamente eficiente. Hay 5 series de casos y reportes de caso que han estudiado el canakinumab, de los cuales se incluyen en total 7 pacientes, muy poquito. En segunda medida tenemos el anakinra. El anakinra funciona ocupando el receptor de interleuquina 1 alfa y beta, por lo que va a inhibir tanto la acción de la subunidad alfa como de la acción de la subunidad beta. Dentro del anakinra podemos decir que hay 4 series de casos con 8 pacientes, 3 estudios observacionales con 38 pacientes y 2 estudios prospectivos con 250 pacientes más o menos, de los cuales el IRAP, que es el primer registro que hubo, y el ERTRIP, que fue el estudio pivotal que colocó y posicionó el anakinra como una terapia para pericarditis recurrente. Y en último lugar tenemos el Rinolacept, que salió el año pasado en el New England con el estudio Rhapsody. Hay 2 estudios prospectivos, todos del mismo grupo, en total 111 pacientes, y funciona como una trampa para la subunidad alfa y beta de la interleuquina 1, que esencialmente los confunde y les simula ser un receptor para unirse y disminuir la respuesta inflamatoria. Ahora, nosotros en cardiología estamos acostumbrados, y yo creo que esto sigue pasando sin que yo lo hunda, nosotros en cardiología estamos acostumbrados a números mucho más grandes de estudios. Estamos acostumbrados de ver estudios de 15,000, 20,000, 50,000 pacientes, y nos reímos un poco de estos estudios de 245 pacientes, 111 pacientes, y no confiamos a veces en los estudios que tienen un tan bajo número de pacientes. Pero fíjense que, ¿por qué el número es tan bajo? Se presume que los medicamentos son tan efectivos en reducir el desenlace propuesto que el número de muestra calculado para el ERTRIP por protocolo era 20 y en el Rhapsody era 56. Cuando uno calcula un número de muestra para un estudio de IECAS, entre estos, lo que sea, el número de muestra calculado son 1,500, 900, por eso necesitamos tantos pacientes, porque no son tan efectivos como estos tratamientos para reducir el desenlace propuesto, que era recurrencia en pericarditis. Ahí traemos la vida media de cada medicamento, que va a mostrar cómo se administran. Eso también no es propósito entrar en detalle. Los efectos adversos son mínimos, pero hay que resaltar que leucopenia, elevación de transaminasas, infecciones respiratorias, elevación de colesterol y triglicéridos son algunos de los efectos adversos que se han registrado en los estudios pivotales de los estudios. Vamos a hablar del estudio Rhapsody rápidamente para mostrar cómo son los criterios de inclusión de los pacientes que van a recibir estos medicamentos. Y los pacientes en general eran todos pacientes con pericarditis recurrente que habían recibido colchicina, AINES y o prednisolona y se encontraban en su segunda recurrencia de pericarditis. Todos tenían que tener una proteína C reactiva mayor a 1, que nos hablaba de un fenotipo inflamatorio de la pericarditis. ¿Y cómo hacían el estudio? Todos los pacientes recibieron por 8 semanas Rinolacept, es decir, antagonista interleuquina 1. Y empezamos a retirar en esas 8 semanas, 12 por protocolo, pero en realidad fueron alrededor de 8. Empezamos a retirar la colchicina, la aspirina o los corticoides. En ese momento se aleatorizaban para medir qué tanto los pacientes permanecían en remisión de la enfermedad. ¿Y ellos qué encontraron? Primero, encontraron una reducción significativa de síntomas a 7 días y una normalización de la PCR a 5 días. Es decir, en una semana los pacientes ya se sentían mejor. Y veíamos que tenía una disminución del 96% de las recurrencias comparado con placebo en el periodo de aleatorización después de quitar el Rinolacept comparándolo con placebo. Un HR de 0.04. ¿Recuerdan que les decía lo bueno que era el Rinolacept? Efectivamente, esto es lo que ha encontrado y esto se ha visto replicado en las diferentes series de casos y estudios aleatorizados. Las curvas tienen una separación temprana con un muy bajo número de eventos, sin embargo, esto era esperable con el bajo número de pacientes.
¿Qué pasa con el Rinolazep? Nos pasa lo mismo que con las tarjetas de video gráficas de los computadores. Primero, sí, son muy buenas. Ya acaba de salir, para los que están enterados, la RTX 4090. 4 veces más rápida que la generación anterior, mucho más efectiva, pero también mucho más cara y con disponibilidad limitada. No la tenemos en el país, igual como no tenemos ni el Rinolazep ni la Anakinra. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos opciones muy buenas. Rinolazep, para que tengan una idea, vale más o menos unos $35,000. El Anakinra sí es un poco más barato, sin embargo el INVIMA todavía no lo ha aprobado. Nos queda Canakinumab, que ya sabemos no es una muy buena opción, y se han planteado diferentes algoritmos. Entonces, les traigo este, que es el primer algoritmo que lo plantea como si fuese una de segunda línea, el Rinolazep. Sin embargo, no me parece fiscalmente responsable tenerlo en cuenta así, por lo que el segundo algoritmo me parece un poco más sensato. Tenemos en primera línea los medicamentos que presentamos al comienzo en pericarditis aguda. Tenemos en segunda línea los pacientes que no responden, glucocorticoides más colchicina. Y tenemos luego dos fenotipos, el fenotipo inflamatorio, que es el que mencionábamos, utilizar anakinra o Rinolazep, y un fenotipo no inflamatorio, donde podemos utilizar azatriopina y se ha descrito también inmunoglobulina G. Sin embargo, en nuestro contexto social, y no solamente a nivel Santa Fe, sino a nivel Colombia, la opción en realidad de usar anakinra o Rinolazep no existe, y usualmente nos saltamos directamente a la pericardiectomía en los pacientes que tienen unas pericarditis recurrentes o que eventualmente terminan en pericarditis constrictiva. Pero bueno, suficiente. Aquí la última diapositiva de pericarditis, y hemos hablado bastante del rol de las imágenes y el advenimiento de la resonancia cardíaca en el corazón. Y ya sabemos, hace algunos años, el rol de la resonancia que tiene para estadificar tanto la pericarditis aguda y la pericarditis recurrente, para ver qué tan susceptible va a ser de algunos tratamientos, como la pericarditis constrictiva. Sin embargo, no es tan reciente, por lo que no lo traigo en detalle en la charla. Sepan que existe, este artículo es muy bueno. Al final están las referencias descargables. Derrame pericárdico. Entonces también hay un boom con este año, la publicación de las nuevas guías de cardio-oncología. Vale la pena mencionar, que la doctora Jaramillo nos hablará prontamente, que en los pacientes con CA de pulmón de célula no pequeña que reciben PD1 y PDL1, hay un aumento significativo versus los pacientes que reciben quimioterapia de riesgo de derrame pericárdico, y ahí se cortó cuando se pasó, al parecer, el riesgo. También hay un RR de 2.74 de riesgo de taponamiento cardíaco en pacientes que reciben PD1 o PDL1, sobre todo pembrolizumab y atezolizumab. Son los que más tenían riesgo independiente. El riesgo era mucho mayor cuando se recibía en monoterapia y cuando se recibía en primera línea. Entonces, identificamos una causa adicional, además de todas las que ya conocemos de derrame pleural, de derrame pericárdico, perdón, para cuando los pacientes llegan a urgencias, tiene derrame pericárdico, identificar que esta es una posible causa. Quiero resaltar también una que no anoto, pero que es también importante. En hipotiroidismo se ha consolidado el hipotiroidismo como una causa de derrame pericárdico, y cuando se corrige el hipotiroidismo de base, se corrige el derrame pericárdico de estos pacientes. Entonces, una TSH nunca sobra. En ocasiones, el pericardio se llena, hay taponamiento o hay que estudiar el líquido y queremos estudiar este líquido. Cuando estudiamos el líquido, entonces siempre hay una pregunta y siempre hay un impulso, y aquí pues, mis compañeros conocen el impulso internístico que tenemos todos de estudiar todos los líquidos serosos que salen del cuerpo. ¿Qué le hacemos? Y vamos a ver aquí. Llega enseguida y dice, no, saquémosle criterios de Light. Y eso sirve para aterrorizar a los estudiantes, a los internos. Y en el pericardio parece que para no mucho más.
¿Por qué? Los criterios de Light fueron descritos inicialmente en el líquido pleural por el Dr. Light. Sin embargo, estos datos no han sido validados en líquido pericárdico. En el año pasado, un grupo también italiano describió 120 pacientes que eran llevados a cirugía cardiovascular presuntamente con pericardio sano y encontraron las características basales del líquido pericárdico. Fíjense en ciertos valores, una razón de proteínas en 0.5, una LDH 357 y una LDH de 1.1. Cuando lo comparamos con el líquido pleural, nos damos cuenta que todos los líquidos pericárdicos nos van a salir con exudado. Y muchas veces, porque muchas veces lo calculan muchas personas, les da exudado. Ahora, ¿para qué seguimos calculando el líquido, los criterios del líquido pericárdico? ¿Vale la pena? ¿Nos ayuda a diferenciar? No sé, planteamos que tal vez no. Y cuando comparamos el líquido pericárdico de los pacientes normales con unos líquidos pericárdicos, mira, pasemos a la siguiente. Y pasamos a, lo comparamos los de los pacientes con pericarditis inflamatoria y con pacientes con derrames pericárdicos no inflamatorios, vemos que se sobreponen los valores tanto de LDH como de razón de LDH, por lo que empezamos diciendo que la LDH no es un buen un buen criterio para discriminar cuando una pericarditis sea exudativa o inflamatoria o no inflamatoria. En segunda medida tenemos las proteínas que, si bien son un poco mejores o por decir menos peores que la LDH para discriminar entre inflamatorio y no inflamatorio, entre normal y anormal, no son buenas para discriminar entre un derrame pleural no inflamatorio y un derrame pleural inflamatorio, por lo que se ha planteado que mientras no tenemos unos criterios estandarizados de qué compone un líquido pericárdico normal, nos abstengamos de saltar a conclusiones con criterios de Light que nos van a confundir más que ayudar. Por último, les dejo un algoritmo de qué hacer con los líquidos pericárdicos. La mayoría no cambian a 3 meses y la mayoría no hay que hacerles usualmente nada. Ahora, si el paciente está inestable, si el paciente presenta signo de deterioro o hay alguna enfermedad sistémica que sospechamos que esté comprometiendo el pericardio, podemos buscar este líquido para estudiar la enfermedad de base, pero esto ya sería el propósito de una charla mucho más extensa que la del día de hoy. Sobre el pericardio, es por tanto que sabemos, hay mucho más que no sabemos y seguirá siendo un área de estudio, ojalá, en los años a venir. Este es un resumen de las cosas que han pasado en el último año y un resumen del manejo central de la pericarditis aguda, que si algo se van a acordar de esta charla, ojalá sea el primer cuadro, donde está la aspirina, la colchicina, el esomeprazol y la restricción del ejercicio. Porque si hacemos eso bien, podemos ahorrarnos muchísimas otras cosas. Muchas gracias y aquí dejamos la presentación y los artículos utilizados en la presentación para los que lo deseen.